Imagina hacer todo por alguien, cuidar, amar, entregarse y al final escucharlo decir, cualquier mujer haría lo que tú haces, y mejor. Eso fue lo que Antonella escuchó de su propio marido. Un millonario arrogante que nunca valoró lo que tenía a su lado, pero lo que él no se imaginaba es que cuando ella se fuera, se llevaría consigo mucho más que el silencio. Se llevaría el corazón que lo sostenía todo. Esta es la historia de una mujer que fue invisible durante años, hasta que descubrió que el amor comienza cuando nos elegimos a nosotros mismos. Quédate hasta el final y descubre qué sucede cuando el desprecio se transforma en arrepentimiento y qué sucede cuando una mujer entiende de verdad su propio valor. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que me motiva a traer más historias. Era una noche en la que todo parecía brillar. Menos ella. Las luces de la mansión se reflejaban en las copas de cristal. Los cubiertos relucían sobre el mantel de lino blanco y el perfume de las flores recién cortadas se mezclaba con el sofisticado aroma de la cena. Antonella Martins, a sus 28 años, observaba su propio reflejo en el cristal de la ventana e intentaba creer que aquel escenario era, de hecho, su vida. Vestida con un largo tono marfil, el cabello recogido en un moño delicado, irradiaba elegancia y soledad. En el exterior, el jardín centelleaba con las luces que ella misma había elegido. Todo estaba perfecto, como siempre. Perfecto y vacío. Aquella sería otra de las cenas de negocios que su marido, Raúl Duarte, insistía en hacer en casa. Es importante mostrar estabilidad, decía él. El matrimonio es una extensión de la imagen profesional. Y Antonella, como siempre, obedecía. Ella ajustaba las servilletas, comprobaba la temperatura del vino, organizaba los mínimos detalles. Era buena en eso. Tan buena que el mundo creía en la ilusión, la pareja ideal. Pero bastaba el silencio entre las paredes para revelar la verdad. Ella era una presencia bonita, pero invisible. Cuando el reloj marcó las 8:30, el sonido del motor importado anunció su llegada. Raúl entró con el traje impecable, el reloj brillando, la mirada firme. ¿Está todo listo?, preguntó sin emoción. Antonella respondió con una sonrisa mansa. Sí, lo está. Y como hacía todos los días, intentó tocar su hombro. Él se desvió. Ajústame la corbata. Ella obedeció. Sus dedos temblorosos tocaron la tela fría. Por dentro sentía el peso de todo lo que nunca se decía. Los invitados llegaron poco después. La cena transcurrió entre risas, copas tintineando y conversaciones sobre inversiones y política. Antonella sonreía cuando esperaban que sonriera. Comentaba lo que sabían que diría. Era el tipo de mujer que llena el ambiente con gracia y desaparece cuando la atención cambia de foco, hasta que uno de los empresarios, un hombre mayor y educado, la elogió. Raúl, tu esposa es admirable. Es raro ver tanta dedicación. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Raúl esbozó una media sonrisa y, sin mirarla, respondió, cualquier mujer haría lo que tú haces, y mejor. La risa desconcertada de los invitados no disimuló la incomodidad. Antonella se congeló. Por un instante, el sonido de todo pareció distante. Las conversaciones, el tintineo de las copas, el murmullo del camarero. Solo sintió que la sangre le huía del rostro y el corazón se le encogía. Aún así, siguió sonriendo. La sonrisa más falsa que jamás había dado. Cuando todos se fueron, la casa quedó sumergida en un silencio cortante. Raúl subió a la oficina como si nada hubiera pasado. Antonella, sola, recogió los platos, limpió la mesa, guardó las copas. Los movimientos automáticos eran la única forma de no derrumbarse. En medio de la vajilla, notó la copa de él, manchada de vino, olvidada sobre la mesa. La cogió, la miró fijamente y por primera vez en mucho tiempo, no lloró.
sintió rabia. Rabia por haberse convertido en la mujer que vivía para complacer. Rabia por haber aceptado migajas y llamarlas amor. Rabia de sí misma por haberse callado tantas veces. Aquella noche se acostó a su lado. Él dormía profundamente, el rostro sereno como si nada hubiera pasado. Y fue en ese contraste cruel donde Antonella lo entendió. Él nunca la amó. Solo le gustaba tenerla allí, discreta, útil, predecible. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando ella finalmente cerró los ojos. Y por primera vez, soñó con algo que no sabía nombrar. Algo entre el dolor y el deseo de desaparecer. No era valentía todavía, pero era el comienzo. El primer movimiento de un alma demasiado cansada de ser invisible. Afuera, el viento agitaba las hojas del jardín, como si el universo intentara decirle lo que ella aún no se atrevía a escuchar. El amor que se humilla no es amor, es prisión. Y toda prisión, un día, comienza a desmoronarse. El día siguiente amaneció gris, como si el propio cielo se hubiera levantado cansado, igual que ella. El despertador sonó a las 6:30, pero Antonella ya llevaba un tiempo despierta, solo mirando el techo. El recuerdo de la noche anterior seguía resonando, incómodo, como una espina clavada en silencio. La frase de él, esa maldita frase, daba vueltas en su cabeza con el mismo peso de un insulto que nunca termina. Cualquier mujer haría lo que tú haces, y mejor. Se levantó despacio. El frío suelo de mármol le heló los pies, pero a Antonella no le importó. Se vistió como siempre, pantalón beige, camisa clara, cabello recogido en un moño perfecto, un uniforme de control y autocensura. La rutina era lo único que aún tenía sentido. En la cocina, el sonido del café recién hecho rompió el silencio. Ella arregló la mesa, puso la taza favorita de él en el lugar exacto y esperó. Esperó el sonido de los pasos bajando las escaleras. Esperó el murmullo del periódico abriéndose. Esperó cualquier palabra. Pero cuando Raúl apareció, ya estaba con el móvil en la oreja, hablando de negocios. Se sentó, tomó un sorbo de café y sin siquiera mirarla, dijo, «Está sin azúcar». Fue la única frase. Antonella lo observó de lejos, con los dedos entrelazados en el regazo, sintiendo el corazón apesadumbrado. A veces, las peores ausencias no son las físicas, son aquellas en las que la persona está delante de ti, pero no ve que existes. En los días que siguieron, el silencio se convirtió en el idioma oficial de la casa. Raúl salía temprano, volvía tarde y, cuando regresaba, no hablaba. Antonella intentaba mantener la rutina en funcionamiento. Organizaba la ropa, verificaba compromisos, respondía mensajes de empleados, preparaba cenas que nadie comía. Una noche, al escuchar el sonido del portón abriéndose, corrió a la sala. Estaba ansiosa. Llevaba un vestido ligero, el cabello suelto y, en la mesa, había una cena sencilla, pero llena de cuidado. Esperaba que él lo notara, que dijera gracias, está hermoso, cualquier cosa. Pero Raúl, al entrar, se detuvo ante la mesa y solo suspiró. Deberías buscar algo mejor que hacer, Antonella. Esto es una pérdida de tiempo. Las palabras fueron tan frías que el sonido de los cubiertos pareció temblar en el aire. Antonella mantuvo la sonrisa, la misma sonrisa que ya servía como escudo, pero sintió que el estómago se le revolvía. Él subió a la habitación y ella se quedó allí, inmóvil, escuchando el sonido de sus propios latidos, como si cada uno fuera un recuerdo llamando a la puerta. Minutos después, con la cena todavía intacta sobre la mesa, ella apagó las velas. El olor a comida se mezclaba con el de la desilusión y su reflejo en la copa de vino mostraba a una mujer que ya no sabía dónde terminaba la paciencia y comenzaba la humillación. Esa madrugada, sentada sola en la sala,
Antonella se dio cuenta de algo que aún no había nombrado. Se estaba acostumbrando a la soledad. La ausencia de él ya no dolía de la misma manera. Ahora era como un ruido de fondo, constante, casi natural. Y eso la aterrorizó. Al día siguiente, intentó hablar con él durante el café. Raúl, necesitamos hablar. Él levantó la vista del periódico. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. La voz de ella era baja, pero firme. Raúl rió sin humor. No hay un nosotros, Antonella. Hay lo que funciona y lo que no funciona. Y para ser sincero, ¿qué más quieres? Tienes todo lo que una mujer soñaría tener. Ella parpadeó, sorprendida por la frialdad. Todo, repitió con voz embargada. Raúl, tengo todo, menos a ti. Él volvió la mirada al periódico como si sus palabras fueran invisibles. Esa mañana, Antonella salió a caminar. Era algo que rara vez hacía. Nunca había tenido tiempo o libertad para simplemente andar sin rumbo. Las calles parecían diferentes, los sonidos más vivos, la gente más humana. Se detuvo frente a un escaparate y se vio reflejada entre vestidos coloridos y flores. Parecía una extraña mirando a otra extraña. De repente, el móvil vibró. Era un mensaje de él. No olvides la reunión con los directores a las 19 horas. Cena después. Ningún saludo, ninguna muestra de afecto. Solo recordatorios, como si fuera una secretaria doméstica. Esa noche, él llegó tarde. El perfume de otra mujer, caro, fuerte, inconfundible, flotaba sobre su traje. Antonella no preguntó nada. No lo necesitaba. El silencio respondió por él. Los días se convirtieron en semanas. Las palabras se hicieron escasas, la rutina, mecánica, y su corazón, anestesiado. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más se daba cuenta Antonella de que había algo que el dinero y el lujo no podían disimular. La ausencia de amor siempre es visible. Está en la mirada vacía, en el beso que no llega, en la voz que no pronuncia tu nombre. Una mañana, mientras ordenaba el armario, encontró una caja antigua. Dentro, fotos del comienzo del matrimonio. Viajes, sonrisas, planes. Tocó una de las fotos con cuidado. Era ella, sosteniendo su mano, y al mirarla de cerca, se dio cuenta. Su sonrisa era real. La de él era solo una pose. Guardó la caja, cerró el armario y se quedó quieta por un momento. El sonido de la lluvia afuera traía una extraña sensación de final. Antonella se dio cuenta de que estaba viviendo con un hombre que no solo no la amaba, ya ni siquiera la notaba. Y es en este tipo de invisibilidad donde las mujeres desaparecen poco a poco, hasta que solo queda el reflejo de quienes fueron. Esa noche, Antonella se sentó sola a la mesa ante una comida sencilla. Miró el reloj, las 8, las 9, las 10 de la noche. Ninguna señal de él. Cogió el móvil, abrió la galería y miró una vez más la foto de la boda, el vestido, las flores, la sonrisa, y sintió una punzada de amarga ironía. Su amor había terminado de la misma manera que había comenzado. Rodeado de aplausos, pero vacío de reciprocidad. Mientras la casa dormía, ella entendió lo que había estado negando durante años. Raúl no iba a cambiar. Y ella ya no quería ser la mujer que esperaba. La lluvia caía suavemente esa noche, tamborileando despacio contra las ventanas de la mansión. El sonido era casi hipnótico, y Antonella, sentada en el sofá de la sala, observaba el reflejo tembloroso de las luces en el cristal. Afuera, el mundo seguía en movimiento. Dentro de aquella casa, el tiempo parecía congelado. Era el aniversario de bodas. 7 años. 7 largos años entre cenas de negocios, sonrisas de fachada y promesas implícitas de que, un día, las cosas mejorarían.
Antonella quiso creer durante mucho tiempo. Quiso pensar que Raúl aún podía cambiar, que en algún rincón oculto de él había un hombre amoroso, el mismo que la hizo reír en las primeras semanas de noviazgo, antes de que el brillo del poder lo apagara todo. Pero aquella noche, mientras miraba las velas que parpadeaban sobre la mesa puesta, supo que el amor ya no habitaba allí, si es que alguna vez lo hizo. Ella había preparado todo con cariño. Su cena favorita, vino francés, flores blancas sobre el mantel. Llevaba el vestido azul que él decía que le gustaba, con el cabello suelto como en las raras ocasiones en que él la había elogiado. Todo estaba en su lugar, menos él. El reloj marcó las 8, luego las 9, luego las 10. Su estómago dolía de hambre, pero lo que más dolía era el vacío. Cuando el móvil vibró, Antonella se apresuró a cogerlo, con el corazón acelerado, pero era solo un mensaje corto. Reunión extendida. No me esperes. 3 palabras y un punto final. Lo leyó una y otra vez, hasta que el brillo de la pantalla comenzó a empañarse con las lágrimas. No había excusa, ni promesa, ni arrepentimiento, solo desinterés. Apagó las velas una a una, viendo cómo el hilo de humo subía y desaparecía en el aire, como todo lo que habían construido. La cena se enfriaba lentamente, el dulce olor del vino se mezclaba con la amargura que le subía por la garganta. Antonella se sentó a la mesa y por primera vez se sirvió a sí misma. El sabor, antes tan familiar, ahora parecía otro. Era el gusto del final. Mientras masticaba despacio, las lágrimas comenzaron a caer, no en desesperación, sino en silencio. Lloraba no por Raúl, sino por sí misma, por haber creído tanto, por haberse perdido intentando ser lo que él quería, por haber llamado amor a algo que era solo conformismo. Después de cenar, caminó hasta la habitación. Su reflejo en el espejo la hizo detenerse. La mujer frente a ella tenía ojeras, el cabello despeinado, la expresión cansada. Pero lo que más llamaba la atención era la mirada. Era la mirada de quien finalmente veía la verdad sin filtros. Antonella se acercó, tocó el cristal y se susurró a sí misma: «No merezco esto». De repente, el silencio de la casa pareció gritar. Era un sonido pesado, lleno de recuerdos. El día de la boda, el primer beso, el primer desprecio. Todo resonaba allí. Y Antonella sintió algo nuevo en el pecho, una mezcla de miedo y liberación. Como si después de tanto tiempo tratando de ser fuerte por alguien, finalmente quisiera ser fuerte por sí misma. Abrió el armario. El vestido de novia todavía estaba allí, cuidadosamente guardado en una caja blanca. Pasó la mano sobre la tela y por un instante se vio de nuevo en el altar. Su sonrisa, las promesas, los aplausos. Todo aquello parecía tan distante, casi irreal. Guardó el vestido y se dio cuenta de que aquel símbolo de amor eterno ahora era solo el recuerdo de una mujer que ya no era. Afuera, el sonido de un trueno rasgó el cielo y las luces parpadearon. Antonella se sentó en la cama, mirando el anillo en su dedo. La alianza parecía más pesada que nunca. Un trozo de oro que, en lugar de unir, la aprisionaba. Respiró hondo, cerró los ojos y deslizó el anillo fuera. El sonido metálico cuando golpeó la mesita de noche fue pequeño, pero dentro de ella sonó como el chasquido de una cadena rompiéndose. Se quedó allí por minutos, observando el anillo inmóvil, y se dio cuenta de que aquel simple gesto significaba el comienzo de algo nuevo. Aún no sabía lo que vendría después. El miedo, el juicio, el vacío. Pero sabía lo que ya no quería, la vida que llevaba. Se acostó sin despedirse. Por primera vez, no esperó oír el sonido del coche de él, ni la puerta abriéndose. Por primera vez, no se levantó para servir la cena,
ni para preguntar si él necesitaba algo. Simplemente durmió, o mejor dicho, lo intentó. El sueño iba y venía, arrastrando recuerdos. Recordó el primer cumplido que él le hizo, el primer roce, el primer silencio, y se dio cuenta de que las ausencias comenzaron mucho antes de aquella noche. Fueron pequeñas, discretas, hasta convertirse en rutina. Y ahora ya no extrañaba al hombre que un día la amó. Extrañaba a sí misma. Cuando el amanecer finalmente llegó, Antonella abrió las cortinas y dejó que la luz invadiera la habitación. El sol entró tímidamente, tocando el suelo, los muebles y, finalmente, el anillo sobre la mesa, que brilló como una despedida. Aquel brillo fue el punto final de todo. Tomó un baño largo, se puso ropa sencilla y bajó las escaleras. El silencio de la casa parecía menos opresivo. Por primera vez, se dio cuenta de que podía respirar sin miedo. Preparó un café y se lo tomó sola, sin prisa, observando el vapor subir. Había paz en aquella soledad. Y entonces, con la taza entre las manos, dijo la frase que marcaría el fin de una era. Se acabó la espera. No fue un grito ni un desahogo. Fue una oración silenciosa, un pacto consigo misma. Afuera, la lluvia había cesado y el sol nacía despacio. Antonella miró el horizonte y sintió que, aunque el mundo era el mismo, algo en ella había cambiado para siempre. Porque el amor, cuando muere, no se lo lleva todo. Deja un espacio. Y, a veces, ese espacio es exactamente lo que necesitamos para renacer. El amanecer de aquel domingo trajo un tipo diferente de silencio. Ya no era el silencio pesado y sofocante de los últimos meses, sino un silencio que anunciaba algo, el final de un ciclo. Antonella abrió los ojos antes de que saliera el sol. La habitación aún estaba sumergida en la penumbra, y Raúl dormía profundamente, el rostro sereno, ajeno a la revolución que ocurría a pocos centímetros de distancia. Ella lo observó por un instante. Durante 7 años, aquel hombre había sido su centro, su norte y también su prisión. Ahora, mirándolo acostado, se dio cuenta con claridad. Amaba lo que imaginó que él era, no lo que realmente era. Se levantó despacio, el frío suelo bajo sus pies descalzos, y caminó hasta el vestidor. Las puertas espejadas reflejaban una imagen que ya no le pertenecía. La mujer impecable, de ropa cara, postura perfecta, sonrisa ensayada. Antonella se quedó allí por largos segundos, mirando su propia imagen, hasta que una idea se formó. Aquella sería la última vez que vería ese reflejo. Cogió una maleta pequeña, la misma que usaba en viajes antiguos con Raúl. ¿Cuántas veces había preparado maletas para seguirlo, para acompañarlo a cenas y convenciones, siempre con ropa que él aprobaba, perfumes que él elegía? Esta vez sería diferente. Dobló algunas prendas sencillas, guardó un abrigo, documentos, un par de zapatos cómodos y la fotografía de su madre, el único rostro que aún la hacía sentirse segura. Antes de cerrar la maleta, caminó hasta la mesita de noche y cogió un papel. Escribió despacio, con la calma de quien ya ha decidido. Hice todo lo que pude, pero no puedo seguir donde no soy vista. Dobló la nota y la dejó sobre la almohada. No escribió adiós, no escribió disculpa. No le debía explicaciones a quien nunca se importó en preguntar. Antes de salir, fue a la ventana y abrió las cortinas. El sol nacía tímidamente, tiñendo la habitación con tonos dorados. Aquella misma habitación que un día fue escenario de amor y luego de silencio. La misma habitación donde lloró tantas veces, escondida. Y ahora, finalmente, sería el escenario de una liberación. Antonella se vistió con unos vaqueros sencillos,
blusa blanca y un pañuelo azul. El mismo tono del vestido que usó en su último aniversario de bodas. Un símbolo de todo lo que quedaba atrás. Cogió la maleta, respiró hondo y bajó las escaleras. Cada escalón parecía un pequeño adiós. La casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj de la sala. El olor a café fresco que venía de la cocina le recordaba el inicio de los días que solía preparar para él. Por un segundo, su cuerpo reaccionó como antes. La voluntad automática de servir, de preparar, de complacer. Pero se contuvo. Nunca más, pensó. Nunca más. En la sala, pasó los ojos por las fotos de las paredes. Los retratos de viajes, eventos, sonrisas ensayadas. En todas había el mismo patrón. Raúl en el centro, imponente, y ella a un lado, discreta, perfecta. Cogió uno de los portarretratos y observó. En aquella imagen de París, ella parecía feliz. Pero mirando ahora, veía con claridad lo que antes no veía. La mano de él posada en su hombro era demasiado firme, casi una posesión. Devolvió la foto a su lugar y por primera vez no sintió dolor. Sintió alivio. Al abrir la puerta principal, la luz de la mañana la deslumbró por un instante. El viento suave despeinó algunos mechones de su cabello y un escalofrío le recorrió la espalda. Era el toque del mundo real, el primero en mucho tiempo. El chofer, sorprendido con la maleta en sus manos, preguntó: «¿La señora Antonella va a viajar?» Ella sonrió de una manera serena y respondió: «No, voy a vivir». Entró en el coche y observó por el retrovisor cómo la casa se quedaba atrás. Con cada metro de distancia, sentía que algo dentro de ella se desprendía. El miedo, la culpa, el peso de las expectativas. Cuando la mansión finalmente desapareció, respiró hondo y sonrió. Por primera vez en años, el aire se sentía ligero. Clara, su mejor amiga, abrió la puerta con los ojos humedecidos y un fuerte abrazo. «¿Lo conseguiste?», dijo emocionada. «Dios mío, Antonella, pensé que nunca tendrías el valor». «Yo tampoco lo creía», respondió riendo entre lágrimas. «Pero llega un momento en que el cuerpo se cansa de esperar a que el alma se calle». Clara le preparó té y la dejó descansar. La habitación de invitados era pequeña, pero acogedora. Había flores en la ventana, libros en la estantería y el sonido distante de la calle. Nada de lujos, pero todo de humanidad. Antonella durmió como no lo hacía en años, sin miedo a ser despertada por el sonido seco de la voz de él. En los días siguientes, los sentimientos se mezclaron. Alivio, nostalgia, culpa, duda. A veces, se despertaba pensando que tal vez había exagerado. Otras, recordaba la frase en la cena y se daba cuenta de que el exceso siempre había venido del otro lado. Pasaba horas hablando con Clara, que le recordaba una verdad sencilla. Empezar de nuevo duele, pero quedarte donde mueres todos los días duele más. Mientras tanto, en la mansión, Raúl se dio cuenta de que algo andaba mal. El primer día, pensó que volvería. El segundo, se irritó por la ausencia de café a la hora. El tercero, abrió el armario y sintió un vacío físico, como si la ausencia de ella tuviera peso. La nota sobre la almohada lo desconcertó. La leyó y releyó, sin creer que Antonella hubiera tenido el valor de irse. Los días se hicieron largos y el silencio, antes confortable, comenzó a asfixiarlo. Se dio cuenta de que el café preparado por otros no tenía el mismo sabor, que el perfume de la casa había cambiado y que ninguna presencia sustituía la ausencia de ella. Pero, por mucho que intentara negarlo, era demasiado tarde. Mientras Raúl intentaba lidiar con un vacío que no sabía cómo llenar, el destino trazaba silenciosamente el siguiente paso de Antonella.
Una tarde cualquiera, mientras ayudaba a Clara en la pastelería, preparó una receta antigua, tarta de vainilla con relleno de dulce de leche y flor de sal. El olor inundó el lugar, y una clienta encantada pidió llevársela. Al día siguiente, volvió pidiendo más. Sin saberlo, Antonella estaba a punto de ser notada, no por su apariencia, no por conveniencia, sino por el talento y la sensibilidad que siempre habían estado allí, ocultos bajo capas de obediencia. Y en otro punto de la ciudad, un hombre de mirada atenta y alma tranquila probaba un trozo de aquella misma tarta y preguntaba con curiosidad, ¿quién hizo esto? La empleada respondió con sencillez, una chica nueva, Antonella Martins. Él sonrió intrigado. Pues dile que el sabor de esto es inolvidable. Los primeros días en casa de Clara pasaron despacio, como si el tiempo hubiera olvidado correr. Antonella se despertaba temprano, pero sin la obligación de vestirse con el papel de esposa perfecta. Se despertaba, y simplemente era. El olor a pan fresco que venía de la calle, el sonido de los pájaros en la ventana, el ruido distante de los coches. Todo sonaba nuevo, aunque fuera común. Era como si estuviera reaprendiendo a existir. Clara, siempre atenta, hablaba poco y escuchaba mucho. Entendía que algunos dolores no piden consejos, piden espacio. Y fue en ese silencio ligero, tan diferente del que vivía con Raúl, donde Antonella comenzó a recomponerse. Aún lloraba a veces, pero el llanto ahora venía limpio, como quien lava el alma y no solo lamenta el pasado. Cierto día, mientras caminaba por el barrio, notó una pequeña pastelería en la esquina. El escaparate era sencillo, pero el olor... el olor era irresistible. El aroma a tarta caliente y canela la hizo detenerse. Se quedó allí, mirando, por largos minutos. Algo en aquella escena. Una mujer riendo detrás del mostrador, un niño lamiéndose los dedos sucios de chocolate, le hizo recordar a sí misma antes de Raúl. A la niña que amaba cocinar con su madre, a las tardes en que el azúcar era el único lujo que conocía. Al día siguiente volvió, entró, compró un trozo de pastel de harina de maíz y mientras comía, se dio cuenta de que sentía algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Placer de estar viva. La dueña del lugar, una señora simpática llamada Doña Zuleika, entabló conversación. ¿Te gustan los dulces, hija mía? Antonella sonrió. Más de lo que debería. Entonces, deberías trabajar con esto. Siempre somos más felices cuando estamos rodeados de lo que amamos. La frase quedó resonando. En los días siguientes, Antonella comenzó a ayudar de forma desinteresada, lavando moldes, tamizando harina, decorando cupcakes. Doña Zuleika pronto se dio cuenta de su talento. Niña, tienes buena mano para la cocina. Estas tartas salen más esponjosas cuando las haces tú. Y así, sin darse cuenta, Antonella se fue convirtiendo en parte de la pastelería. Creaba recetas, probaba combinaciones, volvía a sonreír. Cuando las clientas preguntaban el nombre de la pastelera, Zuleika respondía con orgullo. Es Antonella, la chica nueva que hace magia con el azúcar. Cierto día, una de sus recetas, una tarta de vainilla con relleno de flor de sal y salsa de caramelo, se vendió a un restaurante famoso de la ciudad. Era un encargo rutinario, pero el destino, a veces, le gusta jugar con lo improbable. Esa noche, Miguel Carvalho, dueño de una cadena de restaurantes refinados, probó el dulce y se quedó en silencio por unos segundos. Carlos era un hombre de paladar exigente, conocido por notar los detalles. El postre era diferente, equilibrado, suave, pero con un sabor que perduraba. ¿Quién hizo esto?, preguntó al chef, una pastelería pequeña, de barrio. La receta es de una mujer llamada Antonella. Antonella, repitió el nombre pensativo. Pídele que venga aquí mañana. Quiero conocerla. Al día siguiente, el teléfono de la pastelería sonó.
Zuleika contestó, sorprendida. Cuando colgó, miró a Antonella, con una sonrisa pícara. Parece que tienes un admirador, niña. Un tal Miguel Carvalho quiere conocerte. Antonella se rió, nerviosa. ¿Yo? ¿Pero por qué? Dijo que el dulce que hiciste le recordó lo que es comer con el corazón. Esa tarde, Antonella pasó más tiempo de lo habitual arreglándose. Eligió una blusa crema, se recogió el cabello en un moño suelto y salió con el corazón acelerado. La pastelería era su pequeño mundo, aquel restaurante, otro universo. Pero no era miedo lo que sentía, era curiosidad. Al llegar, fue recibida por un camarero que la condujo hasta un salón elegante, pero acogedor. Y allí estaba Miguel, con traje claro, expresión tranquila y una mirada que parecía ver más allá de lo obvio. ¿Antonella Martins?, preguntó levantándose. Sí, respondió ella un poco cohibida. Soy Miguel Carvalho. Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste. Aquel postre. Hizo una pausa y sonrió levemente. Me recordó a mi madre. Ella hacía algo parecido cuando yo era niño. Pero tu dulce tiene algo que el de ella no tenía. Sabor a comienzo, tal vez. Antonella no supo qué responder. Sintió que se le ruborizaba la cara. Yo solo hice lo que me gusta hacer. Es justamente eso, respondió él. Por eso salió perfecto. Miguel era diferente. Hablaba con calma, escuchaba con atención. No hacía preguntas invasivas, ni demostraba curiosidad artificial. Cuando Antonella contó tímidamente que había empezado hacía poco en la pastelería, él solo dijo: a veces, lo que necesitamos para encontrarnos es perdernos del todo. Había una serenidad en él, que Antonella no veía en nadie desde hacía mucho tiempo. Y por primera vez, conversó sin miedo a equivocarse en las palabras. Al final de la tarde, él se levantó, sonrió y le tendió la mano. Si algún día quieres presentar tus creaciones en un restaurante más grande, mi cocina está abierta. Antonella dudó. No sé si estoy lista para eso. Nadie está listo cuando la vida cambia, respondió. Pero la vida cambia de todos modos. Él se despidió y ella se quedó allí, observándolo marcharse. No era amor, aún no. Pero había algo en su mirada, una especie de reconocimiento silencioso, como si hubiera visto algo que Raúl jamás vio. En los días que siguieron, Miguel comenzó a visitar la pastelería. A veces pedía café, otras, una tarta cualquiera, solo para conversar. Hablaban de sabores, de viajes, de libros y de todo lo que estaba más allá del dolor. Antonella poco a poco volvía a reír, y su risa, que antes sonaba contenida, ahora era libre. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Raúl volvía a casa tarde, miraba la almohada vacía y fingía que la nota no existía. Pero el silencio de la casa, ahora sin el perfume de Antonella, comenzaba a molestar. Por primera vez, sentía la falta de algo que nunca valoró. La presencia. Antonella, sin embargo, ya no sentía la falta de nada. Sentía plenitud. El azúcar que antes servía para enmascarar lo amargo de la vida, ahora tenía otro sabor. El sabor de la libertad. El sol de esa mañana parecía diferente, más cálido, más amable. La claridad atravesaba el cristal del escaparate de la pastelería y bailaba sobre las tartas listas, creando reflejos dorados en el azúcar glaseado. Antonella, con el delantal blanco y las manos aún cubiertas de harina, observaba aquel escenario con una serenidad nueva, algo que todavía estaba aprendiendo a nombrar. No era euforia, ni exactamente felicidad, era paz. Y paz, después de tanto caos, era un lujo. En los últimos meses, Miguel se había convertido en una presencia constante. A veces, aparecía para tomar café y charlar 10 minutos. Otras, pasaba horas en el mostrador, observando el movimiento y haciendo preguntas sobre recetas, ingredientes, condimentos.
Pero había algo que lo diferenciaba de todos los hombres que Antonella había conocido. Él escuchaba de verdad. Cuando ella hablaba, él prestaba atención y, más que eso, recordaba los detalles. Una vez, ella comentó que le gustaba la lavanda. Una semana después, él le trajo un pequeño jarrón con flores lilas y lo dejó discretamente sobre el mostrador. Para perfumar tus días, dijo sonriendo. La pastelería Antisimples, Antisencilla, ahora bullía de gente. El dulce creado por Antonella se había convertido en el más solicitado y su nombre comenzaba a circular entre los clientes. Miguel, que tenía una sensibilidad casi poética para los negocios, se dio cuenta del potencial y la animó. «Sabes que tienes oro en tus manos, ¿verdad?», dijo apoyado en el mostrador. Antonella rió, acomodándose el cabello detrás de la oreja. «Tengo harina, azúcar y voluntad. Es solo eso». «No, Antonella», insistió él. «Lo que tienes es lo que le falta a casi todo el mundo. Lo haces con el corazón, y eso no se enseña». Sus palabras la dejaron en silencio. Nadie le había hablado así. Raúl elogiaba los resultados, no los sentimientos. Para él, el esfuerzo era una obligación. Para Miguel, era arte, pero no era solo la forma en que hablaba. Era la mirada. Cuando Miguel la observaba, no había juicio, solo curiosidad serena, como quien admira algo raro sin necesidad de poseerlo. Y, poco a poco, Antonella comenzó a permitirse sentir. No pasión, aún no, pero aquella dulce sensación de ser notada de verdad. Una tarde, él la invitó a conocer uno de sus restaurantes. «Quiero que veas la cocina. Tal vez puedas crear algo allí también». Antonella dudó. Todavía no se veía como alguien digna de tanto, pero el entusiasmo de él era contagioso. Y acabó aceptando. El restaurante era amplio, moderno, con paredes de cristal y el aroma inconfundible de hierbas frescas. Los empleados la recibieron con respeto, y Miguel se encargó de presentarla. Ella es Antonella Martins, la mente detrás del dulce que no paran de elogiar. Ella se sintió incómoda, pero Miguel solo sonrió. «Aquí, Antonella. Cada plato cuenta una historia, el tuyo también». Durante la visita, él la observó discretamente. Veía el brillo en sus ojos mientras hablaba de sabores, sus manos moviéndose con ligereza mientras explicaba una idea. El entusiasmo contenido de quien siempre amó lo que hacía, pero nunca tuvo la oportunidad de mostrarlo. Y fue allí, entre estanterías y ollas, donde Miguel se dio cuenta. Se estaba enamorando. No por la belleza ni por la fragilidad, sino por la fuerza silenciosa de una mujer que renacía sin necesidad de aplausos. En los días siguientes, el vínculo entre ellos creció de forma natural. Eran risas durante la preparación de dulces, intercambios de miradas sutiles, conversaciones que comenzaban con el café y terminaban al atardecer. Miguel hablaba poco de sí mismo, pero poco a poco reveló que perdió a su padre joven y que heredó los restaurantes de su madre, una mujer luchadora que siempre le enseñó que el verdadero éxito es poder dormir en paz. Tal vez por eso valoraba tanto la calma. Era el tipo de hombre que había aprendido el peso de la soledad y el valor de la presencia. Antonella, por su parte, aún llevaba cicatrices invisibles. A veces, cuando Miguel se acercaba demasiado, ella retrocedía un paso. Había miedo en sus gestos, ese miedo de quien ha sido herido tantas veces que confunde el afecto con una trampa. Miguel lo notaba, pero no forzaba. Solo sonreía, respetaba su espacio y esperaba. Y, sin darse cuenta, eso era exactamente lo que ella necesitaba. Tiempo. En una tarde lluviosa, él apareció en la pastelería con un paraguas y 2 cafés. «Pensé que podía hacerte compañía», dijo, sentándose en el banco de la ventana. Ella se rió. «¿Compañía o excusa para comer tarta? Ambas cosas», respondió con una sonrisa que la hizo reír también. Se quedaron allí durante horas, viendo caer la lluvia.
El sonido de las gotas golpeando el cristal llenaba los silencios y, en cierto momento, Antonella dijo en voz baja, ¿sabes qué es curioso? Hace tanto tiempo que nadie se sienta simplemente a estar, preguntó él. Sí, estar. Sí, sin prisa, sin querer nada, solo ser. Miguel la miró con ternura. Entonces quedémonos. Y se quedaron, sin promesas, sin etiquetas, solo presencia. Mientras tanto, Raúl, en algún lugar distante de la ciudad, descubría que la ausencia tiene un sabor amargo. La rutina, antes perfecta, ahora era un caos. La ropa estaba fuera de lugar. El café nunca salía a la hora correcta y la casa parecía más grande. Demasiado grande para el silencio. Intentó llamarla, pero Antonella no contestó. Intentó enviar flores, pero volvieron con una nota. Remitente rechazado. Una noche, uno de sus empleados comentó casualmente sobre una nueva pastelería de barrio que se estaba haciendo famosa. Dicen que hay una mujer allí con manos de oro. Raúl no lo relacionó de inmediato, pero el nombre, Antonella Martins, le cayó como un golpe. Al día siguiente, fue hasta allí. Estacionó el coche frente al escaparate y se quedó observando. Dentro, ella reía. Reía de verdad. Llevaba un delantal, el rostro ligeramente sucio de harina, y a su lado, Miguel. Los dos conversaban cerca, de forma natural, en un tipo de intimidad que no necesitaba palabras. Raúl sintió que el pecho se le encogía. El mismo hombre que un día dijo que cualquier mujer haría lo que ella hacía, y mejor, ahora veía lo contrario. Nadie haría lo que Antonella hacía, porque nadie era ella. Cuando ella lo vio al otro lado del cristal, por un instante el tiempo pareció detenerse. El pasado y el presente se miraron en silencio, pero la mirada de ella no tembló. Era firme, serena. Y él lo entendió. Ella ya no era suya. Nunca más lo sería. Desde dentro, Miguel notó la incomodidad y preguntó en voz baja, ¿está todo bien? Antonella respiró hondo, manteniendo la sonrisa. Sí, lo está. Solo es el pasado que saluda. Pero yo no le devuelvo el saludo. Miguel no preguntó nada. Solo tocó su mano sobre el mostrador y la apretó ligeramente. Un gesto simple, pero lleno de significado. Era el toque de quien no quiere reemplazar, solo sumar. Aquella noche, Antonella se acostó y se dio cuenta de algo inédito. El corazón le latía ligero. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo del mañana. Porque el mañana, por fin, no le debía nada. El otoño llegaba discreto, tiñendo los árboles de tonos dorados, y el viento que soplaba por las calles llevaba ese aroma a hojas secas y recuerdos antiguos. Antonella caminaba al trabajo con pasos firmes, el abrigo ligeramente abierto y una sonrisa que surgía sin esfuerzo. El frío era suave, lo suficiente para despertar los sentidos, y su corazón también parecía despierto para una nueva fase. Habían pasado meses desde que dejó la mansión, y el dolor que antes pesaba en el pecho, ahora se transformaba en combustible para vivir. La pastelería prosperaba. El movimiento aumentaba cada semana, y Antonella ya no era solo la empleada talentosa, era el rostro del lugar. Los clientes preguntaban por ella, y el dulce que Miguel había descubierto se había convertido en la marca registrada de la casa. El pastel de la mujer que renació, decían algunos. Y Antonella sonreía sin necesidad de corregir, porque, en cierto modo, era verdad. Miguel continuaba a su lado, con la misma presencia tranquila y protectora. No se imponía, no intentaba resolver sus heridas, solo las respetaba. La relación entre ellos crecía en silencio, sostenida por pequeños gestos. El café que él traía cada mañana, la nota dejada en el mostrador. Eres la mejor parte de mi día. La forma en que él la miraba, como quien entiende sin necesidad de preguntar. Pero el destino, como siempre, le gusta poner a prueba lo nuevo. Y el pasado, a veces,
Tiene el cruel don de reaparecer justo cuando uno empieza a sanar. Era una tarde de jueves, cuando Raúl apareció en la pastelería. Antonella estaba en el mostrador, concentrada en arreglar los envases, cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose, y justo después, una voz que reconocería incluso con los ojos cerrados. Antonella. Su cuerpo se paralizó. El nombre pronunciado por aquella voz pareció rasgar el aire. Lentamente, levantó la mirada. Y allí estaba él. El mismo traje impecable, la misma expresión altiva, pero había algo nuevo. El cansancio en sus ojos. Raúl parecía más pequeño, vaciado, como si su propio orgullo lo hubiera abandonado. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó con voz embargada. Clara percibió la tensión y discretamente salió de la trastienda, dejándoles espacio. Antonella respiró hondo. Una parte de ella quiso huir. La otra, curiosamente, quiso escuchar. Puedes, pero sé breve. Él dudó por unos segundos antes de acercarse al mostrador. Sé que no quieres verme. Y tienes todas las razones para ello. Su voz temblaba, pero necesitaba decir que me equivoqué, que perdí lo más importante que tenía. Antonella mantuvo la mirada firme. Raúl, no perdiste lo que tenías. Perdiste lo que nunca supiste valorar. Él bajó la mirada, avergonzado. Pensé que volverías, que era solo cuestión de tiempo, que yo podía seguir siendo quien era, y, al final, me perdonarías. Pero ahora veo que... Tragó saliva. Seguiste adelante. Tuve que seguir, respondió ella, con la voz suave, pero firme. Porque esperarte era lo mismo que esperar a que el viento cambiara de dirección. Raúl se pasó la mano por el cabello, desesperado. Te echo de menos, Antonella. Todo. Tu forma de ser, tu calma, tu presencia. La casa parece muerta sin ti. Ella lo observó en silencio por unos segundos. El hombre frente a ella era el mismo, pero el poder que él ejercía sobre ella ya no existía. Su amor había muerto de inanición, y lo que quedaba era solo compasión. No por él, sino por la mujer que un día creyó en él. Ya no soy la mujer que dejaste, Raúl, dijo tranquilamente. Y tú no eres el hombre del que me enamoré. Puedo cambiar, insistió él con sincera desesperación. Puedo ser diferente. Antonella respiró hondo, y el sonido de su voz fue más ligero que el dolor que él esperaba. Puedes, sí, pero no conmigo. El silencio que siguió fue casi solemne. Raúl miró a su alrededor. Las tartas, las flores, el olor dulce en el aire. Y pareció ver por primera vez lo que ella había construido sin él. Una vida, una identidad. Miguel apareció en la puerta sin hacer ruido. Percibió la escena, pero no interrumpió. Se acercó con calma y puso una mano suave sobre el hombro de Antonella. El gesto discreto lo decía todo. Estoy aquí. Raúl observó aquel contacto y bajó la cabeza. No había rabia en sus ojos, solo derrota. ¿Él te hace feliz?, preguntó casi en un susurro. Antonella pensó por un instante. Él me permite ser yo misma. Y eso es mucho más que felicidad. Es libertad. Raúl asintió, intentando mantener la compostura. Espero que él sepa lo que tiene. Miguel respondió con tranquilidad, pero firmeza. Lo sé, y prometo no olvidarlo nunca. Raúl retrocedió un paso, con los ojos vidriosos. Solo quería decir que lo siento mucho. Yo también lo siento, Raúl, dijo Antonella sin rencor. Pero el arrepentimiento que llega tarde no tiene eco. Se pierde en el silencio que tú mismo creaste. Se quedó quieto por un instante, sin saber qué hacer. Luego, simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró tras él y el timbre colgado en el marco se balanceó lentamente, emitiendo un sonido suave, casi triste. Antonella se quedó inmóvil por unos segundos. El corazón le latía fuerte, pero no de dolor, sino de liberación. Se sintió ligera, como si finalmente se hubiera quitado un peso invisible de encima.
Miguel se acercó y no dijo nada, solo le tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, con las lágrimas contenidas en los ojos. Sí, lo estoy. Solo duele ver lo que acepté durante tanto tiempo. Duele porque has crecido, respondió él. Y crecer siempre tiene un precio. Antonella lo miró y sonrió, una sonrisa sincera, llena de gratitud. Gracias por no intentar arreglarme. Miguel acarició suavemente el dorso de su mano. Nunca estuviste rota, Antonella. Solo te estaban moldeando para que cupieras en un lugar demasiado pequeño. Ella se rió, emocionada. Creo que ahora, por fin, quepo en mi propia vida. Afuera, el viento sopló, llevándose las últimas hojas del otoño. Y con ellas lo que quedaba del pasado. Las mañanas de Antonella ahora tenían otro sonido. El tintineo de las tazas en la pastelería se mezclaba con el suave murmullo de las conversaciones y la risa espontánea de los clientes. El dulce aroma a tarta recién salida del horno llenaba el aire y las flores de lavanda, regalos de Miguel, adornaban las ventanas, meciéndose con el viento. Era una rutina sencilla, pero dentro de ella cabía todo lo que Antonella siempre quiso. Paz, pertenencia y amor. El tipo de amor que no exige, no pesa, solo suma. La pastelería prosperaba de forma inesperada. Periodistas de gastronomía comenzaron a aparecer, curiosos por la historia de la mujer que transformó el dolor en dulzura. Antonella, tímida como siempre, evitaba los focos, pero Miguel, orgulloso, se encargaba de celebrar cada logro. «Deja que el mundo te vea», le decía, y ella misma, sin entender completamente por qué, comenzaba a permitírselo. Esa tarde, Miguel entró por la puerta con la misma sonrisa de quien trae buenas noticias. «Tengo una propuesta», anunció. Antonella arqueó las cejas bromeando. «Espero que sea menos aterradora que la última». «¿Aterradora?». Él rió. Aquella solo implicaba expandir la pastelería y convertirte en una marca nacional. Nada del otro mundo. Ella se rió, moviendo la cabeza. «Miguel, no quiero un imperio. Quiero que cada persona que entre aquí sienta lo mismo que yo sentí cuando volví a creer en mí. Y por eso va a funcionar», respondió él con ternura. «Porque no lo haces para vender, lo haces para sanar». Su mirada se quedó fija en la de ella por unos segundos. Un silencio agradable se instaló entre los dos. No había necesidad de palabras. Todo lo que necesitaban decir ya estaba allí, en el aire. Con el paso de las semanas, el lazo entre ellos se fortaleció. Era diferente a todo lo que Antonella había conocido. Miguel no hacía promesas, pero cumplía presencias. No decía «te amo» en cada frase, pero lo demostraba en cada gesto. En cómo la esperaba después del horario de cierre, en cómo la escuchaba cuando hablaba de sus inseguridades, y en cómo, cuando ella dudaba de sí misma, él le recordaba de dónde venía y todo lo que había superado. Una noche, después de cerrar la pastelería, él la invitó a cenar. El lugar elegido fue sencillo, un restaurante pequeño, con luces amarillentas y música suave. A Antonella le extrañó, porque Miguel siempre podía elegir los mejores lugares de la ciudad. Pero él le explicó: «Hoy, solo quiero estar donde el mundo se calla y el corazón habla más fuerte». Durante la cena, él observaba cada gesto de ella. Las manos delicadas, la sonrisa discreta, la mirada tranquila de quien aprendió a no esperar nada de los demás para sentirse completa. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que amaba a Antonella no por lo que hacía, sino por lo que era, cuando creía que nadie la estaba mirando. «¿Sabes?», dijo Miguel, dejando el tenedor. «Cuando probé tu tarta por primera vez, pensé que el secreto estaba en la combinación de sabores. Hoy entiendo que el secreto eras tú». Antonella rió con los ojos humedecidos. «Y pensar que durante tanto tiempo creí que no sabía hacer nada bien. Solo estabas tratando de complacer a quien nunca supo probar lo que está hecho con amor». Aquella frase la impactó de lleno, pero de forma dulce, no como un recuerdo amargo, sino como un cierre de ciclo. Después de cenar,
Caminaron juntos hasta la pastelería. La ciudad estaba silenciosa, iluminada por los faroles y por el reflejo de los escaparates. Miguel se detuvo frente a la puerta del establecimiento y la miró con una expresión que mezclaba orgullo y cariño. Sabes que esto de aquí es más que un lugar, ¿verdad? Es un pedazo de tu alma. Antonella se sintió emocionada. Sí, y es el primer lugar en el que me siento en casa. Miguel se acercó, le tocó el rostro con ambas manos y por primera vez la besó. Fue un beso tranquilo, sin prisa, lleno de ternura. El tipo de beso que no proviene de la carencia, sino del reconocimiento. Antonella sintió que el mundo se desaceleraba. El pasado se disolvía allí, entre el contacto y el perfume de él, entre el presente y la promesa silenciosa de un futuro ligero. En los días que siguieron, su relación maduró naturalmente. El amor no explotó. Floreció. Era cotidiano, hecho de risas, complicidad y respeto. Ella aprendió a confiar de nuevo. Él aprendió a cuidar sin dominar. Y mientras todo esto sucedía, Raúl observaba de lejos. Pasaba con el coche despacio frente a la pastelería y veía el movimiento, las luces, la alegría. Veía a Antonella sonriendo, con las manos sucias de harina, conversando con los clientes. A veces, veía a Miguel a su lado, y el estómago se le retorcía de culpa. Nunca imaginó que el castigo sería ver a la mujer que despreció brillar más sin él que con él. Una tarde, detuvo el coche al otro lado de la calle. Antonella lo vio. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Pero no había rabia, no había dolor, solo distancia. La distancia entre quien se quedó parado y quien aprendió a caminar. Ella levantó la barbilla, sonrió levemente y entró en la pastelería. Y él, con el corazón encogido, entendió. Lo que ella tenía ahora era algo que él jamás podría comprar. El valor de ser amada por quien realmente era. El tiempo pasó. La pastelería obtuvo un nuevo nombre: Esencia. Era lo que mejor definía la trayectoria de Antonella. Y el éxito llegó, sí, pero de una manera diferente. Llegó en forma de reconocimiento genuino, de clientes fieles, de historias compartidas. Antonella descubrió que su trabajo no era solo vender dulces. Era recordar a la gente que todo lo que se hace con alma tiene un sabor que el mundo no olvida. Una mañana soleada, mientras arreglaba el mostrador, Miguel entró con un ramo sencillo en las manos. Flores blancas, delicadas. ¿Qué es esto?, preguntó ella riendo. Un recordatorio, respondió él, de que lo que haces no se encuentra en ningún otro lugar. Es solo tuyo. Antonella se acercó, apoyó la frente en la de él y susurró: ¿Y tú? Eres la prueba de que todavía existe amor que no lastima. Miguel sonrió, sosteniendo sus manos. Amor que suma, Antonella, amor que se queda. Afuera, el sol atravesaba el cristal e iluminaba su rostro. El reflejo mostraba a una mujer diferente. No a la que esperaba ser salvada, sino a la que se salvó a sí misma. Y fue en ese instante cuando Antonella percibió lo que siempre buscó, sin saberlo. Su amor propio era el comienzo de todo. Ningún cumplido, ningún hombre, ningún logro se comparaba con el sentimiento de mirarse al espejo y finalmente reconocerse. Ella sonrió. Por fin sé quién soy. Y Miguel respondió, mirándola como quien contempla una obra rara. Y por eso el mundo entero siente el sabor de lo que haces. Al otro lado de la calle, Raúl pasó una vez más. Vio el movimiento y por primera vez no se detuvo. Su arrepentimiento aún vivía en su pecho, pero ahora sin destino. La vida había continuado. Antonella siguió allí, con el delantal y el alma limpia. Entre el olor a vainilla y el calor del horno, sintiendo que lo que la hacía única nunca fue lo que hacía por los demás, sino lo que ella, por fin, aprendió a hacer por sí misma.
El tiempo siguió su propio ritmo, y la pastelería Esencia se convirtió en un punto querido de la ciudad. Jóvenes parejas, madres con hijos, ancianos en busca de un café tranquilo, todos pasaban por allí, atraídos no solo por el sabor, sino por la energía del lugar. Antonella caminaba entre las mesas con un delantal claro y una sonrisa ligera, saludando a cada cliente como quien recibe amigos en casa. Miguel, al fondo, conversaba con los empleados. Cuando sus miradas se encontraron, ella sintió el mismo calor tranquilo de siempre, el tipo de amor que no necesita demostrar nada. Un día, pensó, me dijeron que cualquier mujer haría lo que yo hacía, y mejor. Sonrió. Pero hoy sé que el amor, el cuidado y la entrega que existían en mí no se copian. Eran míos, y por eso soy única. Miguel se acercó, le tomó la mano y la besó con ternura. El gesto, simple y verdadero, sellaba algo que ni el tiempo podría borrar. El renacimiento de una mujer que un día fue invisible y que ahora brillaba sin necesidad de un escenario. Mientras tanto, en algún rincón distante de la ciudad, Raúl tomaba café solo. El reloj marcaba las mismas horas de antes, pero su tiempo parecía detenido. La taza se enfriaba lentamente y el sonido distante de campanas de iglesia resonaba por la ventana abierta. El fin de un ciclo, el comienzo de otro. Antonella miró por el escaparate de la pastelería. El sol se ponía y el cielo adquiría tonos rosados. Inspiró hondo y sintió el aroma familiar de café y azúcar en el aire. Era el olor de la vida, simple y dulce, tal como siempre quiso. Con los ojos humedecidos, murmuró, ahora sé que soy única. Y por primera vez, el mundo entero parecía estar de acuerdo. Al final, Antonella descubrió que el verdadero amor nunca comienza con promesas, sino con presencia. Que quien te ve cansada y aún así elige quedarse, quien entiende tus silencios y celebra tus pequeñas victorias, ese sí merece caminar a tu lado. Aprendió que el amor no es anularse para caber en alguien, sino crecer juntos hasta desbordar. Y cuando Miguel la abrazó al atardecer en la pastelería, entre el olor a vainilla y el suave brillo del sol, ella se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Porque cuando el alma encuentra reposo en la mirada del otro, no hay pasado que duela, ni futuro que asuste. Y tal vez el secreto de la felicidad sea exactamente ese. No buscar a alguien que complete lo que falta, sino a alguien que admire lo que ya existe. Antonella entendió que el amor no estaba en lo que Raúl le quitó, sino en lo que Miguel la ayudó a reencontrar, su esencia, su fuerza, su dulzura. Y fue así, con delantal y corazón limpio, como descubrió lo que ninguna riqueza puede comprar: el raro sabor de ser amada exactamente por quien es. Si este contenido te ha cautivado, demuéstranos que estás con nosotros. Suscríbete, dale a me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda mucho al canal.